El Antiguo Testamento está lleno de personas comunes. Vemos la vida de reyes, vemos la vida de profetas y de una cantidad de gente que son una figura o una sombra de Cristo Jesús. Figura o sombra por lo que vivieron, cosas que les tocó pasar, que luego tuvo que vivir Cristo exactamente lo mismo, cosas que dijeron, cosas que hicieron. ¿Sí? Entonces, figura y sombra de lo que es Cristo Jesús, para darnos a entender su naturaleza, su carácter, cómo es Él, cómo actúa Él, cómo vive Él, lo que hace Él. Ahora, el Señor Jesucristo mismo diría, hablando sobre esto en Juan 5, 39, Juan 5, 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Sí? Entonces el testimonio de Jesucristo lo encontramos desde el Antiguo Testamento. Lo que habla la Biblia acerca de Él. Y en realidad, el libro, la Biblia que nosotros conocemos, es un testimonio de Cristo Jesús. Todo lo que dice está basado en la vida de Cristo Jesús. Lucas diría de otra forma exactamente lo mismo. Lucas 22, 37. Porque os digo que es necesario que se cumpla todo aquello que está escrito de mí. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Todo tiene cumplimiento en Cristo Jesús. Absolutamente todo. Desde un comienzo. Cuando usted se pone a pensar en todas estas cosas, hermano, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Con qué sabiduría hizo el Señor todas aquellas cosas? ¿Con qué poder hizo el Señor todas aquellas cosas? Hubo un hombre en el Antiguo Testamento, como nosotros lo conocemos en este tiempo, el Antiguo Testamento, llamado Salomón. Esta persona, este rey, un hijo de David, se sentó un momentito para comenzar a describir la creación de Dios. La Biblia dice que Dios a este hombre le dio sabiduría como a ninguna otra persona sobre la faz de la tierra, a excepción de Cristo Jesús, por supuesto. Y que a este hombre venían a verle de lejanas tierras para escuchar la sabiduría de este hombre. ¿Qué cosas tan preciosas sabría hablar este Señor? Entonces este comenzó a describir cosas de la creación de Dios. Por ejemplo, en Primera de Crónicas, del capítulo 17, versículos 11 y 12. Primera de Crónicas, capítulo 17, versículos 11 y 12. El Señor le está haciendo una promesa a David y le dice, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. De aquí surge una pregunta. ¿De quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de Salomón o está hablando de Cristo Jesús? La verdad es que está hablando de los dos. Para aquellos días algo tenía que cumplirse en la vida de David, una promesa que el Señor le está haciendo. El Señor le prometió que poner en el trono de él a la descendencia de David. Entonces, en la proyección profética, aquí está hablando también de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es nuestro Salomón. ¿Sí? Cristo Jesús es nuestro Salomón por la sabiduría que le fue dada por parte del Padre. Estaba viendo uno de los versículos referente a esto, acerca de la sabiduría. Dice que Cristo Jesús fue hecho para nosotros sabiduría de Dios. Cuando hablamos y contemplamos a Cristo Jesús, cuando andamos en sus caminos, estamos viviendo la sabiduría de Dios, porque Cristo que mora en nosotros fue hecho sabiduría por nosotros. Bendito sea Dios. Ahora, lógicamente que Salomón era un hijo de David, pero miren lo que dice Mateo capítulo 1 y versículo 1. Mateo capítulo 1 y versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que este Señor Jesucristo era un hijo de David, al igual que lo fue Salomón. Y cosas que se vivieron en los días de Salomón
tenían que cumplirse en Cristo Jesús. Este hombre era una sombra de cosas que iba a decir y cosas que iba a hacer el Señor Jesucristo. Ahora, si leemos un poquito más adelante, Primera de Corintios capítulo 17, versículos 11 y 12. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Ahora, ¿qué casa le levantó Salomón al Señor? Él le hizo un templo magnífico. Algunos dicen que ha sido uno de los edificios más caros que se ha levantado en la historia de la tierra. ¿Cómo estaba adornado esa casa? ¿Cómo estaba adornado ese templo? Para que more ahí el Señor. Pero lo triste de todo esto es que ese templo ya no existe. Esa casa ya no existe. Se ha reedificado 1 o 2 veces aquello, pero no existe. La Biblia del Señor es bien claro, dice, morará Dios en una obra de manos del hombre. Morará Dios en algo hecho por el hombre. Pero miren lo que dice Hebreos. Pero miren lo que dice 1 Timoteo, capítulo 3 y versículo 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Quién es esa casa de Dios? ¿Quién es esa casa de Dios? Es la iglesia de Jesucristo. La Escritura está hablando de una manera tan clara. Somos cada uno de nosotros. Y el templo de Dios es un templo indestructible. Es morada de Dios en el Espíritu. No puede ser destruido. Entonces la casa que ha levantado Cristo Jesús, al igual que Salomón levantó una casa, esa casa la cual somos nosotros es una morada indestructible. Aquellos templos se van a terminar. He oído muchos comentarios de que o se está levantando o van a levantar nuevamente un templo allá en Jerusalén. Están perdiendo el tiempo, porque eso va a ser destruido. Esa no es la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia de Cristo Jesús. Hebreos capítulo 3 y versículo 6, miren lo que dice. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esta confianza debemos de tener en nuestro corazón hasta el último para hacer la morada eterna de Dios. Esa casa la cual somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí presentes. Gloria a Cristo. Ahora, vamos a Primera de Reyes, hablando siempre de Salomón. Capítulo 4, versículos 33 y 34. Primera de Reyes. Capítulo 4, versículos 33 y 34. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Pero miremos el cumplimiento de estas cosas en el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 6 y versículo 2. Y llegado, Marcos capítulo 6 y versículo 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Si Salomón comenzó a meditar en cosas de la creación de Dios, lo mismo lo hizo el Señor Jesucristo. Y este es el tema de esta mañana, la parábola del sembrador. ¿De qué está hablando el Señor en la parábola del sembrador? Está hablando de animales, disertando sobre peces, disertando sobre plantas. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Salomón, el Salomón de nuestros días. Bendito sea Cristo. Ahora, voy a leer la parábola del sembrador, capítulo 13 del libro de Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar.
Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto a cual 100, a cual 60 y a cual 30 por uno. El que tiene oídos, oiga para oír. ¿En qué radica la importancia de esta parábola? Esta parábola del sembrador. De las 3 personas, de las 4 personas que escriben el Evangelio, que describen el Evangelio, 3 de ellas narran sobre este acontecimiento. Mateo, Marcos y Lucas. Y cada uno añade ciertas cosas que realmente a mí me han llamado la atención. En primer lugar, los discípulos le dicen, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué quiere decir esta parábola? ¿Qué nos estás enseñando? ¿Qué nos estás diciendo? Y Marcos en el capítulo 4 y el versículo 13, miren la respuesta del Señor Jesucristo. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las otras parábolas? Así que es básico, fundamental, que comprendamos, que entendamos el significado de la parábola del sembrador. Porque si entendemos esta parábola, vamos a comprender el resto de parábolas. Porque el Señor está hablando acerca de los secretos, de los misterios del reino de los cielos. Y en los secretos de los misterios del reino de los cielos está hablando de su justicia. Es un reino, es el reino de Dios. Y en el reino de Dios hay justicia. En el reino de Dios hay una forma de gobierno. Y en el reino de Dios hay una forma de vida. Y esto es lo que está revelando las parábolas. Y está revelando lo más importante, quiénes van a entrar a ese reino. Bendito Dios. Ahora, la importancia de esto, de entender esta parábola. Ahora, Mateo no hace mucha referencia en el primer versículo, en el versículo 18, Mateo 13, 18, sobre esto, sino simplemente el Señor les dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Marcos 4, 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra. No le veo mucho misterio en esto de aquí. Pero Lucas, miren lo que dice, Lucas 8:11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Esta es una semilla de una manzana verde, no sé el nombre científico de la manzana verde que venden aquí en Estados Unidos. Esta es una semilla, no sé si le alcanzan a ver. Tan pequeñito, minúsculo. ¿La alcanzan a ver? No sé. ¿Saben una cosa? Pero esta pepita tiene toda la información que se requiere para que en el momento indicado esta semilla produzca fruto. Si esta semilla es sembrada en el terreno adecuado, en la tierra adecuada, con la humedad adecuada, y si se le da los cuidados que requiere esta semilla, en el momento oportuno esta semilla va a morir, y al morir van a salir raíces de esta pepita. Y al salir raíces de esa pepita, luego de un poquito de tiempo va a salir un tallo. Ese tallo va a crecer, de ese tallo van a salir ramitas, de esas ramas van a salir hojas, y de esas hojas aparte de eso van a salir flores, y aparte de eso, al final esa flor dará un fruto. Esta semillita, esta cosita tan ínfima de aquí, tiene toda esa información para llegar a ser un árbol que produzca manzanas. Y la Biblia está comparando cualquier semilla que sea, exactamente eso, la palabra de Dios. Cuando una semilla, cuando un mensaje de la palabra de Dios cae en nuestro corazón, la reacción de nuestros corazones a esa semilla, por esta parábola vemos que hay reacciones diferentes. A mí alguna vez me dio la impresión de que habían 4 grupos de personas. La semilla que cayó junto al camino, la semilla que fue sembrada en pedregales, la que cayó entre espinos, y al final, qué consuelo, la que cayó en buena tierra.
me da la impresión de que hay 4 grupos de personas. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puedo oír alguna opinión? ¿Es cierto o no es cierto? ¿Sí? Se equivocaron. Miren, el versículo 19 de Mateo, perdón, 13, 19 de Mateo dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aparentemente, yo también le desechaba hace algún tiempo, es la segunda vez que predico sobre esta parábola. La primera vez fue hace unos 30 años, creo. Pero no entendía esto, yo pensé que habían 4 grupos de gente también. Marcos capítulo 4, el versículo 15 dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Lucas 8:12 dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Pero aquí hay algo espectacular, hermanos. Yo pensé en realidad que había 4 grupos. Pero pongan atención a lo que voy a leer. Pongan atención. ¿Cuántos se acuerdan de ciego el Bartimeo? El ciego Bartimeo, ¿cuántos se acuerdan? Dice que estaba sentado, leamos, Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Hermano, el diablo no puede robarle nada a Dios. Tal vez en ese momento que cayó esa semilla en aquellas personas, el enemigo tal vez les puso dudas, les puso qué sé cuántas cosas, pensamientos contrarios, y lo que fue sembrado quedó nulo. Pero pasó el tiempo, no sé qué pasó en estas personas, y tengo la impresión que este hombre era uno de ellos. Escuchó a Cristo Jesús, pero en ese tiempo no era el tiempo de él, por eso no creyó. De alguna manera ese hombre quedó ciego, pero cuando escuchó a Cristo Jesús, lo que él escuchó, esa semilla que fue sembrada con algún tiempo atrás, ese hombre comenzó a clamar a Cristo Jesús. El diablo no puede robarle nada a Cristo Jesús, hermanos. Bendito sea Dios. Entonces ahora ustedes pueden comprender que hay mucha gente que alguna vez escucharon el Evangelio. No reaccionaron en ese instante. No fue algo positivo para aquellas personas, pero escucharon algo de Dios. Pero al tiempo de Dios vinieron a los pies de Cristo Jesús. Y yo soy uno de ellos, hermano. La primera vez que oía, me burlaba, hacía mofa, decía cosas, burlas y todas aquellas cosas, pero en el tiempo de Dios, ahí estaba quebrantado mi corazón llorando. Bendito el Señor Jesucristo. Entonces son novedades. Como les dije, yo pensé que habían 4 grupos. En realidad, hay solamente 3 grupos. 3 grupos de personas. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, sigamos adelante. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo. Mateo 13:20 estoy leyendo. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Marcos nos dice de esta manera, 4:16, pero estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando la han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. No hay mucha diferencia entre los dos, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Veamos lo que dice Lucas. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Esta es la diferencia de Lucas con los otros. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. De alguna manera el Señor
va a probar lo que ha sido puesto en nuestro corazón. De alguna forma, el Señor va a probar. Vemos ejemplos, cantidad de ejemplos de las Escrituras. De pronto me acuerdo del joven rico. Este hombre aparentemente tenía amor a Dios. Fue a postrarse a los pies de Cristo Jesús. Y como dije alguna vez, qué pregunta tan importante de ese hombre. ¿Qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? Qué terrible pregunta. No sé si alguna vez nos hemos preguntado nosotros de esa manera. ¿Qué tengo que hacer? Cuando una persona está en estas circunstancias, da la impresión de que realmente está interesado en las cosas de Dios. Está interesado en el Evangelio. Porque una pregunta de ese calibre merece atención. Y eso es lo que le dio el Señor Jesucristo. Lo primero que hizo el Señor, dice, mirándole, le amo. No le rechazó. No le hizo a un lado. Le vio un joven honesto, sincero. Y al igual, las otras personas cuando relatan sobre este hombre, dicen que era un hombre importante. Dicen que era un hombre influyente. Dicen que era un hombre que tenía posesiones. Hermano, qué difícil es hallar en este tiempo realmente gente rica, entre comillas, gente de posición, gente que tiene bienes, que realmente se haga este tipo de pregunta. Qué difícil. Por alguna razón el Señor Jesucristo, que el Evangelio es para los pobres, porque el pobre siempre es necesitado. Y al menos si es un mendigo, siempre anda en esta posición, extendida la mano. Y eso denota la mansedumbre y la humildad de una persona que realmente está en Cristo Jesús. Entonces es difícil encontrar una persona en posición económica, social, que realmente se acuerde de Dios. Pero este joven lo hizo. Este joven lo hizo. Dentro del ambiente judío, era un hombre judío. El Señor le comenzó a hablar de la ley de Moisés. Los mandamientos, ¿sabes? No matarás, no robarás. La pregunta es, la respuesta de este joven de igual manera es excepcional. Si su pregunta fue genial, la respuesta es excepcional. Todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Podrá algún joven de este tiempo dar una respuesta de esa naturaleza al Señor Jesucristo? Que un joven de unos 18, 19, 20, 25, 30 años le diga, Señor, no he matado, no he robado, no he cometido fornicaciones, no he hecho nada malo. Y qué curioso. ¿Cuántas veces he hablado a muchas personas de Cristo Jesús? Esa es la respuesta que yo he recibido. Pero yo no hago mal a nadie. No he matado, no he robado, no he cometido ninguna de esas cosas. La palabra tiene que ser probada. El Señor sabía la condición de este hombre, su condición económica, su condición social. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Qué le causó en la vida de este muchacho aquella respuesta del Señor Jesucristo? Se puso triste. Se puso triste. Tuvo su buen momento con el Señor Jesucristo. Tuvo su oportunidad, la oportunidad de su vida. A veces, en la buena doctrina evangélica, a la pregunta de este joven, ¿qué bien tengo que hacer para recibir la vida eterna? Yo creo que el Señor se equivocó. Tuvo que haberle dicho, recíbeme como tu Señor y tu Salvador. Doctrina evangélica, ¿verdad? Pero no fue esa la respuesta del Señor Jesucristo. Lo más importante, ¿dónde está cayendo la semilla? Ese muchacho en ese instante en realidad escuchó, pero le fue muy gravoso para su vida. La despedida es lamentable. Se dio la vuelta, se quedó triste porque tenía muchas posesiones y se perdió la vida eterna. Se perdió la vida eterna. Eso por un lado. Ahora, ¿cuántas otras cosas más podríamos decir sobre cuando la semilla cae en pedregales? No necesariamente, hermanos amados, tiene que ser gente perversa, gente mala, sino que sencillamente no pueden soportar la prueba por causa de la palabra de Dios. En ese momento van a desertar del Evangelio. No van a aguantar la presión que significa ser un cristiano verdadero. No van a aguantar esa presión.
Mateo 13:22 nos dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Miren lo que dice Marcos. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y nos llevan fruto. Él añade algo más, los placeres de la vida. No solamente el engaño de las riquezas, el engaño de este siglo, sino los placeres. ¿Sí? Aquí vemos las características por qué esta gente no puede permanecer en el Evangelio de Dios. Imagínense, hay una cantidad de gente que van a las iglesias, cantidad de gente que realmente disponen de tiempo para el Señor. Pero hay mucha más cantidad de gente, hermano, que no disponen de tanto tiempo para el Señor. Porque simplemente están tan metidos en sus negocios, en sus preocupaciones. Este país es conocido como el país de las oportunidades. Mucha gente ha venido a este país porque aparte de tener un trabajo, hay mucha gente que quiere hacerse rica. Y hay gente que lo ha logrado. ¿Pero a qué precio? ¿Pero a qué costo? Hay mucha gente que por causa del dinero, por causa muchas veces de perder fortunas, se han suicidado. Y no solamente por causa de riquezas, por causa de fortunas, por causa de dinero, por causa de preocupaciones del trabajo, por causa de aquellas cosas, sino que los placeres de este mundo. Hay cantidad de placeres en este mundo, hermano, y parecen tan sanos, tan lindos. Hay gente que le gusta viajar todo el tiempo, tienen los medios para hacerlo eso. Están viajando, viajando y viajando, pero no tienen un viajecito para ir a la iglesia. No se hacen un viajecito a escuchar la palabra de Dios, porque están encantados en ese placer. Ahora, por último, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Marcos capítulo 4 versículo 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. No hay mucha diferencia, pero hay una diferencia con lo que dice el libro de Lucas. Más el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. La tierra de la que está hablando el sembrador está relacionándole con el corazón de la persona. Muchas veces nosotros decimos, hemos escuchado este dicho tantas veces, yo lo he repetido. Caras vemos, pero corazones no sabemos, ¿verdad? ¿Quién conoce el corazón de una persona? Solamente el Señor. Cristo Jesús, al mirar el rostro de este hombre, se fue a lo más profundo de él, al corazón de esta persona. Y eso nos pasa a los creyentes absolutamente todos los días. Tal vez el Señor quiere darnos algo más en nuestras vidas, pero tal vez nuestro corazón no está dispuesto. Aquí está hablando de la cantidad de fruto que estamos dando respecto a esa semilla sembrada en nuestro corazón. Esa semilla, si es de un árbol, la Biblia habla de los hombres como árboles frutales. El Señor a sí mismo se reconoce como la vid verdadera, que si permanecemos en Él, vamos a dar fruto, más fruto y abundante fruto. El secreto permanecer en Él. El secreto, permanecer junto a Él. Lo bonito de este ciego Bartimeo, cuando recibió la sanidad de parte de Cristo Jesús, dice que seguía a Jesús en el camino. Que nunca nos desviemos de ese camino, hermano. Que no sean los afanes de esta vida,
ansiedad de hacernos ricos, los placeres de este mundo, que nos aparten de las cosas del Señor, sino que siempre estemos en ese camino, porque el objetivo de Dios es ese, que demos fruto. ¿Qué tipo de fruto? La obra de la palabra de Dios es esa semilla. Cuánta mansedumbre y humildad hay en nuestras vidas. Cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánta bondad, cuánta fe hay en nuestros corazones. ¿Cuánto encontrará el Señor Jesucristo de Él mismo en nuestro corazón? Porque cuando Él venga, Él viene a tomarse a sí mismo. Si Cristo Jesús no ve a Él en nosotros, difícilmente vamos a ser tomados por Él. A mí me espantan las palabras de Cristo Jesús. En aquel día me dirán, Señor, Señor, en tus plazas hemos comido. Hemos echado fuera demonios. Hemos hecho tantas cosas en tu nombre. Pero la respuesta es triste, hermano. Apártense de mí, hacedores de iniquidad. ¿Cómo es eso? ¿Qué contradicción que es eso? Gente utilizando el nombre de Cristo Jesús para echar fuera demonios. Gente utilizando el nombre de Cristo Jesús para hacer cosas, pero que el Señor no les conozca. Porque simplemente en este tipo de gente jamás se encontraron frutos de justicia. Los frutos de justicia. Y esos frutos de justicia son los que el Señor quiere que demos, si es que esa palabra ha caído en tierra fértil, en corazones fértiles. Podemos hacernos una retrospección de cómo está nuestra caminata en el Señor Jesucristo. ¿En qué manera en realidad estamos siéndole fieles al Señor? Eso es lo que Él busca, que le seamos fieles a Él, fidelidad. Al final en Apocalipsis dice, estos son fieles, llamados y justos. Fidelidad. ¿Qué significa fidelidad? Pese a las circunstancias en las que estemos viviendo, hermano, siempre con el Señor Jesucristo. Pese a las circunstancias adversas que estemos viviendo, hermano, siempre congregándonos. Siempre reuniéndonos como cuerpo de Cristo Jesús. Porque donde está el Señor está el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Bendito sea Dios. Entonces, qué importante es esto, hermanos. Lo más glorioso de esto, cuando nos convertimos en plantío de Jehová, como dice uno de los salmos, cuando nos convertimos en una planta que ha sido plantada en los atrios de Jehová, miren el milagro que sucede en nuestras vidas. En esta parábola, no voy a hablar de esto, solamente una referencia. Miren lo que dice Mateo capítulo 13 y versículo 38. Mateo 13, 38. El Señor está explicando sobre otra parábola, la parábola de la cizaña. Pero miren, pongan atención a lo que dice Mateo 13, 38. El campo es el mundo, ya lo vimos en la parábola anterior. La buena semilla son los hijos del reino. Cuando tú te conviertes en un plantío del Señor, en un árbol que da fruto, como el caso de la manzanita, hermano, tú eres la semilla para otras personas. El testimonio que puedas dar de Cristo Jesús, estás poniendo una semilla de la palabra de Dios para la salvación y para la vida eterna de otra persona. Eso es lo que tú llegas a hacer, una semilla en este mundo para otras personas. ¿No les da gozo eso? A mí sí. Ser una semilla de Dios, un plantador de la palabra de Dios para otros corazones. Los resultados los dejamos en las manos de Dios.